Era una tarde tranquila junto al mar de Galilea. Jesús había estado enseñando a una multitud durante horas, compartiendo parábolas y revelando los misterios del reino de Dios. La gente estaba asombrada por sus palabras, pero el día había sido agotador, y el maestro decidió que era hora de descansar. Miró a sus discípulos y les dijo: «Pasemos al otro lado del lago». Los discípulos, siempre dispuestos a seguir a su maestro, prepararon una barca. Era una embarcación sencilla, pero lo suficientemente grande para acomodar a Jesús y a sus 12 seguidores más cercanos. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo con tonos dorados y anaranjados, y una brisa fresca soplaba sobre el agua. Todo parecía perfecto para un viaje tranquilo. Jesús, cansado después de un día intenso, se acomodó en la popa de la barca. Tomó una almohada, probablemente un cojín o una manta enrollada, y se recostó. En cuestión de minutos, el suave balanceo de la barca lo arrulló, y el Hijo de Dios se durmió profundamente. Los discípulos, mientras tanto, se turnaban para remar, charlando entre ellos sobre las enseñanzas del día y las maravillas que habían visto. Pero el mar de Galilea era conocido por su temperamento impredecible. Rodeado de colinas y montañas, el lago podía pasar de la calma absoluta a una furia desatada en cuestión de minutos. Y así fue. De repente, el viento comenzó a soplar con fuerza. Las nubes, que antes parecían inofensivas, se oscurecieron y se arremolinaron en el cielo. Las olas, que antes mecían la barca suavemente, comenzaron a levantarse como gigantes enfurecidos. El agua salpicaba con violencia, empapando a los discípulos y llenando la barca de agua. El viento aullaba, y el sonido del trueno retumbaba en el aire. Los discípulos, muchos de ellos pescadores experimentados, habían enfrentado tormentas antes, pero esta era diferente. Las olas eran tan altas que parecían querer tragarse la barca entera. El agua entraba a raudales, y por más que intentaban achicarla, la situación empeoraba. La barca se balanceaba peligrosamente, y el miedo se apoderó de ellos. En medio del caos, los discípulos miraron hacia la popa, donde Jesús seguía durmiendo. ¿Cómo podía estar durmiendo en medio de semejante tormenta? Corrieron hacia él, sacudiéndolo y gritando: «Maestro, maestro. Nos hundimos. ¿No te importa que perezcamos?». Jesús se despertó lentamente, como si el rugido del viento y el golpe de las olas no fueran más que un susurro en sus oídos. Miró a sus discípulos, cuyos rostros reflejaban el pánico y la desesperación. Se levantó con calma, como si el tiempo se detuviera a su alrededor. El viento seguía aullando, las olas seguían golpeando, pero Jesús permaneció imperturbable. Con una voz que resonó por encima del estruendo de la tormenta, Jesús se dirigió al viento y al mar: «Calla, enmudece». En ese instante, algo asombroso sucedió. El viento, que antes rugía con furia, se detuvo en seco. Las olas, que amenazaban con devorar la barca, se aplanaron como si una mano invisible las hubiera suavizado. El silencio que siguió fue casi tan impactante como la tormenta misma. El cielo se despejó, y las estrellas comenzaron a brillar de nuevo. Todo estaba en calma. Los discípulos, todavía temblando por la experiencia, se miraron entre sí con incredulidad. ¿Qué acababa de suceder? ¿Quién era este hombre que podía ordenar al viento y al mar, y estos le obedecían? Jesús, con una mirada serena pero penetrante, se volvió hacia sus discípulos y les preguntó: «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?». Sus palabras resonaron en el corazón de cada uno de ellos. No era solo una reprimenda, sino una invitación a confiar en Él, incluso en medio de las tormentas más feroces. Jesús les estaba enseñando que, aunque las circunstancias parecieran abrumadoras, Él tenía el control de todo. No había necesidad de temer si Él estaba con ellos. Los discípulos, todavía aturdidos por lo que habían presenciado, comenzaron a susurrar entre sí: «¿Quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen?». Nunca habían visto algo así. Habían presenciado milagros antes, sanidades, liberaciones, incluso la resurrección de muertos. Pero esto era diferente. Esto era una demostración de autoridad sobre la naturaleza misma, algo que solo podía provenir de Dios. El viaje continuó en silencio,
cada uno de ellos reflexionando sobre lo que acababa de suceder. La barca avanzó suavemente hacia la otra orilla, y el resto de la noche transcurrió en paz. Pero algo había cambiado en ellos. Su fe había sido probada, y aunque todavía tenían mucho que aprender, habían visto un destello de la gloria divina de Jesús. Esta historia no es solo un relato de un milagro impresionante, sino una poderosa metáfora de la vida. Todos enfrentamos tormentas, momentos de crisis, incertidumbre y miedo. Pero Jesús nos recuerda que Él está en la barca con nosotros. No importa cuán fuerte sea el viento o cuán altas sean las olas, Él tiene el poder de calmarlas. Solo necesitamos tener fe.